Yo soy Micaela y esto es Glamísima. Hoy les traigo una reseña de un par de medias que me compré en la marca We Love New York. ¿Probamos? Hola, ¿cómo están? Yo soy Micaela y esto es Glamísima, un canal donde valoramos la belleza y la elegancia femenina. Hoy les traigo una reseña de un par de medias que me compré en la marca We Love New York, que me gustaron mucho, así que las voy a mostrar. Vienen en este paquetito muy simple. Esta es una marca argentina, pero estas medias yo creo que son importadas. Como ven, hay dos colores, un color más translúcido y un color negro pleno, completamente opaco. Vienen con este cartoncito de siempre. Para estas medias no hay talle, es como a la suerte, es un talle único que técnicamente a todas nos debería quedar más o menos bien. Y estas son las medias, son bicolor y acá vienen con este refuerzo, van a ver como si tuvieran una especie de short hasta más o menos la altura de la cola. Y abajo el color más translúcido. Esto no sabía yo que venía así. Pero bueno, está bueno porque la verdad es que se sienten bastante fuertes realmente. Este tipo de tejido más grueso siempre protege un poco de las rajaduras y eso. A veces lo que pasa con estas medias es que si te pones algo que es muy cortito, esto se empieza a ver y no está bueno. Pero bueno, también nada, hace que duren un poquito más. Así se ven, vamos a ver cómo quedan puestas si no son muy apretadas. Parecen estirar bien y parecen ser fuertes también. No es una media de esas muy finitas que uno siente que se van a rasgar apenas cuando te las pones. Pero bueno, esto lo vamos a comprobar ahora que las usamos. ¿Las probamos? Este es el primer look que elegí con este vestido negro bien pegado al cuerpo, con polerita. Es un vestido que me gusta mucho porque da la posibilidad de combinarlo con lo que sea, al ser muy básico. Y estas botitas acharoladas para darle un poquito más de altura y de elegancia al look. Y bueno, las medias me las tuve que bajar un poquito, porque como soy medio petiza, me quedaba la parte esta oscura, la parte que simula ser como una media de liga, muy arriba. Entonces no se apreciaba bien el efecto, pero bajándolas un poco yo creo que quedaron muy bien y dan justamente esa sensación de que me puse unas buenas ligas. Bueno, quiero saber qué opinan ustedes, cómo se ven, si les gusta el look, un look para quizás ponerle un abrigo de color o un abrigo así como llamativo para levantarlo un poco y que no sea todo tan oscuro. Bueno, lo primero que tengo para decirles es que se sienten realmente de muy buena calidad. Eso me sorprende. El tejido de la parte oscura, como ven, es sumamente cerrado, es bien opaco, no se llega a ver nada de la piel. Así que también es bastante abrigado. Y la parte de acá también es un tejido que se siente súper resistente. Como les mostré antes, viene con refuerzo en esta zona. Así que algo muy corto no te puedes poner para que no se vea esta parte. Pero bueno, eso hace también que tengan una muy buena durabilidad probablemente. Y me gusta mucho el tono este de piel acá. Vieron que eso a veces si la media es muy oscura queda un tono muy diferente con la piel y no está bueno. Pero la verdad que esta es bastante translúcida y me gusta mucho cómo queda. Y el talle está súper también, no siento que sea ni muy ajustado ni suelto, está como muy adecuado para, supongo que para varios tipos de cuerpo. Bueno, me gusta este look, y les confieso que estaba mirando algunas de las escenas de esta reseña, de las que ya grabé, y hay un efecto que me gusta mucho que me da como la sensación de si tuviera piernas más largas de lo que verdaderamente tengo y eso a mí creo que me favorece un montón. Bueno, vamos a probarlo con otro look. Este es el segundo look que elegí, que creo que me parece que me gusta un poco más que el primero. Elegí esta remerita negra al cuerpo bien ajustada, la falda de tablas
de una especie de cuerina marrón, las medias, y en este caso elegí estos estiletos que son negros en punta, con el taco bien aguja, bien fino, que creo que le suma mucho al look. Y me gusta mucho el efecto que da de como si tuviera una bota puesta. Creo que alarga la pierna, la estiliza, eso está muy bien. Es un efecto que se logra usando un calzado de color negro. Si usas otro tipo de calzado no se vería de la misma manera. Pero bueno, me gusta mucho. La idea era usar algún look que tenga algún tipo de color, que no sea solo blanco y negro. Y me parece que se resolvió muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Quiero que me digan qué look les gusta más, si el look con las botitas o el look con los estiletos. Me cuentan. Bueno, con este segundo look me voy a sacar los zapatos porque quiero que vean bien el detalle de las punteras, que están, no están reforzadas, pero como ya es tan fuerte el tejido en sí mismo de la media, realmente no parecen tener ninguna chance de romperse. Por supuesto, hay que tratarlas con cuidado, pero se sienten verdaderamente muy fuertes. La costura ahí también, así que no creo que esto represente algún tipo de problema, por lo menos no con eso. Y como les digo, estiran muy bien. Para finalizar, en resumen, me gustaron mucho estas medias, superaron realmente mis expectativas. Creo que es muy buena la calidad, son medias fuertes, ideales para el invierno que uno, aparte de estar abrigado, usa zapatos más cerrados, con géneros más gruesos, y eso a veces rompe las punteras de las medias. Eso con esta media no te va a pasar, es súper gruesa, súper fuerte, y aparte me gusta mucho el estilo, me encantó cómo quedó con esta pollerita. Bueno, espero que a ustedes también les haya gustado esta reseña. Los invito a suscribirse a nuestro canal aquí en YouTube de Glamísima para ver las reseñas anteriores y las futuras que vamos a hacer también. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Mi nombre es Micaela y no te olvides que esto es Glamísima.